Don Julián, bienvenido. Bien hallados, cada uno en su sitio, porque estáis dispersos, por lo que me han dicho, no solo por México, sino también en algún otro lugar. Así es, don Julián. Yo os digo buenos días, aunque aquí estamos por las tardes. ¿Veis escuchar mi voz ahora? Sí, Y perfecto. estoy aquí a contestar a las preguntas que queráis. Sí, Pero para Julián. contestar hay que hacer primero una pregunta. Sí. ¿Queréis hacer alguna? Si me permite, nada más leo su semblanza para que todo el mundo lo conozca. Digo, es conocido de todos, pero Sí, brevemente, ¿no? don Julián nació en Baena, en Córdoba, en marzo de 1930. Se licenció en medicina, realizó sus estudios teológicos en el Seminario Internacional del Opus Dei en Roma y se ordenó sacerdote en 1955. Doctor en Derecho Canónico, en 1960 fue llamado al servicio de la Santa Sede, donde colaboró como experto en los trabajos del Concilio Vaticano II y en la posterior reforma a la legislación eclesiástica. Ordenado obispo en 1990 por su santidad Juan Pablo II, San Juan Pablo II, el mismo Papa lo nombró en 1994 presidente del Consejo Pontificio para los Textos Legislativos y de la Comisión Disciplinar de la Curia Romana. También lo hizo cardenal en el consistorio de octubre de 2003, convivió 22 años con San José María, desde 1953 hasta el fallecimiento del fundador en 1975. Con Juan Pablo II colaboró de cerca durante casi 27 años en su pontificado. Antes ya había trabajado en la Santa Sede con Juan 23, Pablo VI y Juan Pablo I, al igual que con Benedicto XVI y con el actual Papa Francisco. Es un testigo y participante de muchos sucesos conocidos y desconocidos de la Santa Iglesia. Don Julián, bueno, pues me pide que planteemos alguna pregunta, pues yo iniciaría por si nos puede dar algunas pinceladas de esa experiencia que usted vivió con San José María en una primera etapa y luego, digamos, si le parece, con su santidad, con Juan Pablo II, San Juan Pablo Sí, II, sí. ya abrimos el micrófono para las preguntas que pueda haber. Ya somos Sí, 300, don Julián. Así es sí. que Mira, bienvenido y muchas gracias. la pincelada que voy a hacerte es la siguiente. Después de 20 días declarando ante el Tribunal para la canonización de San José María, durante 20 días en Roma, 2 horas al día, al final me dijo el presidente del tribunal, ¿podría usted en 3 pinceladas, no una, me daba 3, de hacer la síntesis del santo? Y yo le dije, con una sola palabra y una sola pincelada. Esta es enamorado. Era un apasionado enamorado de Cristo. Y toda su vida no fue otra cosa que sembrar amor a Cristo por todos los caminos de la tierra. Y murió enamorado de Cristo y vivió enamorado de Cristo. Y cuando él comenzó a dar a conocer, cuando se ama, ese amor es expansivo, se comunica. Sucede con el amor humano y con el amor divino. En lo que iba diciendo siempre a todos los jóvenes que empezaban a acercarse, cuando él, joven también sacerdote, llegó a Madrid, que busques a Cristo, que encuentres a Cristo, que ames a Cristo. La pincelada es esa, enamorado. ¿Qué más quieres? Gracias, don Julián. Y a ver, alguna anécdota que también nos pueda contar de esos años en que convivió con San José María. Sí, mira, podría contarte muchas, porque son 22 años de estar muy cerca. Sí. Te voy a decir una cosa antes que seguir. Lo más intenso que yo he vivido con él fueron los últimos días de su vida, que era con los que abría más el alma a los que estábamos conviviendo con él, a sus hijos.
me acuerdo que centraba en las últimas tertulias de la noche que se tenían en la Villa Vecchia, en el Salón de Diccionarios, que así se llamaba, dos puntos centrales que quiero transmitiros, porque sé que los que me estáis escuchando coincidís conmigo en dos cosas. Primero, en que somos hijos de San José María, del espíritu de San José María, de ese amor a Cristo que él tenía. Segundo, esto ya es un poco diverso porque estamos confinados por el coronavirus. Pero esa noche última, o de las últimas noches que pasó con nosotros, San José María insistía en dos puntos que quisiera deciros porque me parece que es el mensaje más bonito y la mayor fidelidad a su corazón que yo podría tener en estos momentos. Decía, hijos míos, primero, lo importante es irse al cielo. Segundo, que os améis los unos a los otros. Y luego lo glosaba. Lo importante es irse al cielo. Quiere decir que hay que caminar por la tierra con los pies en el suelo, pero con la mirada en el cielo. Porque es ahí a donde vamos. La vida no es más que una peregrinación, un caminar, un ir atravesando este mundo que Dios ha creado como camino de destino hacia esa eternidad de la felicidad infinita con Él. Es un caminar. Por eso lo importante es irse al cielo, quiere decir que hemos de hacer todo con rectitud de intención, buscando la gloria de Dios, no tratando de pararnos en estas charcas del camino, sino ir hacia esa felicidad eterna que la da lo que realmente es eterno, no lo que es transitorio. Esos paraísos terrenales en los que charcas del camino muchos se quedan enfangados, porque no saben vivir con profundidad su espíritu cristiano. Hay que seguir caminando hacia ese paraíso, el paraíso del cielo, la vida eterna. Caminar con los pies en el suelo porque en la realidad de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras responsabilidades humanas en todos los terrenos, pero con la mirada puesta en el cielo. Somos hijos de Dios y vamos caminando hacia nuestro Padre, que nos espera con los brazos abiertos. Había una señora, perdón, te hago una anécdota, que estas que sí, lamentosas, hay que ver cómo están las cosas, el mundo, todo está tan mal, todo se está, ay Dios mío, ¿dónde iremos a parar? Le dije, señora, esté tranquila, iremos todos a parar a los brazos de nuestro Padre Dios. Pues eso es el punto en el que él insistió mucho, y que la visión sobrenatural. Esto toca, por ejemplo, fíjate, es importante, la honestidad en el trabajo profesional, el evitar la corrupción. Hay mucha corrupción en el mundo, no me refiero a ningún país en concreto, donde la gente se deja comprar por dinero, por drogas, por sexo, por todas esas cosas que pervierten la dignidad de la persona humana y todavía más la del Hijo de Dios. Pero por eso él insistía en, mirando al cielo, uno no se deja corromper por las cosas de aquí abajo. El segundo punto, que es muy importante, era ese de que os améis. Es lo mismo que el Señor en la última cena, lo sabéis muy bien, dijo a sus discípulos. Y lo mismo que San Juan, y le gustaba a nuestro Padre recordárnoslo, dijo, también escribía en la primera carta de San Juan. Filioli miei, hijos míos, que os améis los unos a los otros. O me has preguntado una anécdota, te la voy a contar. Yo era el director de las publicaciones internas, como así, muy pomposamente llamábamos a Crónica y Obra, cuando en enero de 1953 empezó. Y me solía algunas veces, cuando iba a salir de casa, llamar. Y me daba unos trocitos de papel de un cuaderno que tenía en la mesilla de noche y donde con lápiz escribía cosas. Cosas de esas que a veces no le dejaban dormir porque le preocupaban, de ese amor que él tenía a Cristo, es decir, a la obra, es decir, a la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y me las daba para que se pusieran en crónica o en noticias de ellas
en primera página. Me acuerdo un día que me llamaron rápidamente, baja al garaje, que el padre va a salir, quiere darte, no quiere salir sin darte una... Bajé un trocito de ese cuaderno, de una hojita donde había escrito. Esa hojita la he conservado hasta que me la han quitado porque no podía tenerla más. Era un tesoro muy personal, pero cuando pasa a ser reliquia ya es un tesoro de toda la iglesia y tuve que darlo. Había escrito más o menos: te enfadas con ese hermano tuyo porque dices que a ti te gusta que las cosas se hagan como Dios manda. No te olvides que lo que Dios manda es que os queráis los unos a los otros, que os deis la mano, que os deis la sangre, que os deis la vida. Eso a mí ya no se me olvida tampoco. Esas dos cosas. Un poco el testamento espiritual de nuestro Padre, las últimas tertulias de la noche en Villa Tevere, a la que yo asistí, por eso quiero transmitirlo así. Me parece que sería lo que a él le gustaría más que yo os dijera ahora. Lo importante es irse al cielo, caminar buscando la gloria de Dios, sin dejarnos llevar por la ambición del dinero, del poder, de las cosas. Sí, cuidar el prestigio profesional porque es un instrumento para hacer apostolado, pero enseñar con nuestro testimonio de gente honrada, limpia, con la mirada sana, por dónde hay que caminar. La segunda cosa era esa, ¿no? Del amor fraterno. Bien, pues ya te he contestado con algunas anécdotas. Otra pregunta. De San Juan Pablo II, don San Juan Julián. Pablo II he tenido Fueron muchas también muchos ocasiones. años. Sí, Sí, que con él 27 años he trabajado a su lado. Yo este es sí. el 6º papa que trabajo. Ay, Hay vamos. una especie de pequeña anécdota, si quieres, que yo he utilizado con todos los papas. A todos he procurado hacerles llegar un borriquito. Tú dirás, ¿qué es eso? Porque tú ya sabes la historia del borrico de Noria. Porque para explicar el Opus Dei, para que comprenda el Opus Dei cualquier persona del mundo, desde el Papa hasta el último nacido en el último rincón de la tierra, enseñar la vida del borriquito de Noria, o del borrico, es muy interesante, porque el trabajo de Dios, Opus Dei, es trabajo de Dios, el trabajo humilde de todos los días, de la noria que da dando vueltas, va sacando agua, le parece que es aburrido y no lo es, parece que no ve los frutos y sí están naciendo. Cuando le quitan las orejeras que les ponen a esos borricos para que no enloquezcan dando vueltas, ve un jardín florecido alrededor. Pues con Juan Pablo II me pasó eso. La primera vez que después de nombrarme presidente de este Pontificio Consejo fui a despachar con él asuntos de gobierno, pues llevaba dentro un borriquito que me habían preparado en una bolsita de terciopelo verde muy bonito. Y abrí la bolsa con los dosieres que llevaba y puse en un extremo de la mesa donde me estaba recibiendo en el Palacio Apostólico el borriquito, no la bolsita. Y le dije, Santo Padre, he venido a despacharte los asuntos que usted sabe, de que esperaba. Y además le traigo aquí un pequeño regalito. Y fui primero a los dosieres. Y yo veía que miraba con el ojo el regalito, ¿no? Y al final me dijo, ¿y eso qué es? Y abro el bolsito y digo, un borriquito. Para explicarle la teología del borriquito. La teología del borriquito, ¿eso qué es? Entonces le empecé a explicar un poco. Pues es algo que nuestro fundador nos ha explicado siempre. Está preparando, va a escribir una historia. Dijo él, no llegó a escribirla con su pluma, pero sí con su vida. De la historia del borrico. El borrico pues, aparece en el Evangelio en momentos muy importantes. Según la tradición, cuando los hombres habían cerrado las puertas a la Sagrada Familia, al Dios hecho carne que nacía le dio un poco de calor, además de José y María, pues los dos animalitos que tradicionalmente aparecen, entre ellos el borriquito. Cuando los hombres no le dieron calor, el borriquito dio calor al Hijo de Dios hecho carne. Y cuando quiso entrar en Jerusalén,
en la aclamación del Domingo de Ramos que nosotros celebramos, pues os acordáis en el Evangelio, dijo Santo Padre, el Evangelio aparece cuando el Señor por primera vez dice que tiene necesidad de una cosa, era de una necesidad de un borrico. Le dijo a los discípulos, ir a recoger este borriquito que está allí, si os pregunta el dueño que qué hacéis, que decirle que el maestro tiene necesidad de él. Y entró en triunfo en Jerusalén el Hijo de Dios al lomo de un borriquito. Podría haber escogido un caballo para entrar triunfante o con una cuadriga romana, no, un borrico. Y me acuerdo que cuando llegué a esa fase, llamaron a la puerta el secretario personal del Papa, después arzobispo de Cracovia. Dijo, Santo Padre, lleva ya un cuarto de hora de retraso esperando el embajador. Dice, que espere, siga. Y con la historia, con la teología del borriquito. Y les conté algunas cosas más, que para no alargarme tampoco con vosotros y que ya habéis oído, del borrico de Noria, etc. Le encantó. 2 veces más llamó el secretario y al final me dijo, tenemos que seguir hablando del borrico. Y seguimos hablando del borrico 3 veces. Para terminar, esto lo he hecho con Juan, decía Juan Pablo, no, Juan 23, San Juan 23. La primera vez que entró en mi despacho, estaba recorriendo diversos despachos en la Santa Sede, vio sobre la mesa un borriquito y dijo, ¿eso qué es? Porque a todos les llama la atención. Es un borriquito y le expliqué que está con las orejas tensas hacia arriba porque santificarse en el trabajo ordinario quiere decir que el trabajo es oración y oración es conexión con Dios, por lo tanto es con las orejitas tensas, fíjese Santo Padre. Y él, que tenía unas orejas muy grandes, se cogió así, se empezó a alzar, dijo, yo quisiera ser también un borriquito de Dios. Era San Juan 23. Pues hasta así, con los 6 papas, hasta el último, el Papa Francisco, cuando celebré como cardenal, después de su elección, la primera con misa, al pasar, terminada la misa, pasamos a saludarle, y yo antes de decirle nada, abrí la mano y le acerqué un borriquito. Y él me dijo espontáneamente, es de su fundador. Sabía ya la historia del borrico. Pues esa es una anécdota que yo he repetido, la he contado porque cubre ya no solo con un papa como el santo, como San Juan Pablo II, sino con otro también santo, San Juan 23. Y podría también decirte que lo mismo he hecho con los otros papas, de los cuales San Pablo VI también es santo, San Juan Pablo I se ha iniciado el proceso de canonización, está en marcha, ¿no? Dios ha dado a la Iglesia, esto es una cosa muy buena y tenemos que darle gracias, una cadena de papas santos como no ha habido en los 2000 años de historia. Por eso tenemos que ser siempre muy optimistas, muy seguros de que la historia de los hombres va según los hombres que Dios ha dejado libres. Vaya, a veces con tanto dolor, con tanta falta de paz, con tanta tristeza, de dolores y de bajezas humanas. Pero por encima de esa historia de los hombres está la historia de Dios, que es magnífica. Y la hacen en gran parte esos borriquitos del Opus Dei que estáis dispersos por el mundo. ¿Qué más? Otra pregunta. Sí, don Julián, muchas gracias. A ver, mire, si nos puede comentar también algo de su experiencia con el Papa Benedicto XVI, y luego ya tenemos por aquí algunas preguntas. Si nos puede comentar algo sobre el Papa. El Papa Benedicto XVI también he trabajado una serie de años con él y también tengo bastantes situaciones. Hay una que conecta bastante en general. Él es muy, diré, todos ellos tienen como muchos puntos de conexión en su forma del magisterio con el magisterio de San José María. Pero hay una cosa que me dio mucha alegría
porque era un gesto más que la palabra, y después lo hizo de palabra. Cuando tuvo que enfrentarse en la primera Jornada Mundial de la Juventud en Colonia, con cientos de miles de gente joven, que iba caminando desde Colonia hasta el lugar donde se tenía la vigilia que hay siempre en las Jornadas Mundiales de la Juventud, el último día por la noche. Pues está lloviendo y casi 1 millón de jóvenes de todo el mundo que habían acudido estaban caminando hacia allá. Yo era miembro entonces también del Pontificio Consejo de los Laicos y estábamos organizando esa Jornada Mundial de la Juventud. La estábamos organizando estilo de la anterior, sí, no era la inmediatamente anterior, fue otra, la de París, con muchas luces, muchos cánticos, una especie de happening juvenil, como podría ser de un festival rock, para que estos muchachos que llevaban 12 horas caminando, 12 kilómetros caminando con lluvia, animarles. Y el Papa estaba prevista una bendición con el Santísimo, ¿no? Cuando llegamos, el Papa dijo, sí, que haya un poco para entretenerles. Hubo una recepción a toda la gente joven, pues así, con luces, cantos, como es lógico, y mucha alegría que desbordaba. Pero inmediatamente dijo, ahora queremos hacer, y no solo una bendición, una procesión eucarística. Y hizo hacer una procesión con el Santísimo y habló del granito de trigo. Si vais a leer la homilía que pronunció antes de bendecir con el Santísimo, diciendo, aquí está el granito de trigo que tenía que morir para dar fruto, y el fruto fue la salvación del mundo. Y cuando dijo lo del grano de trigo, me acordé que San José María muchas veces en la Navidad cogía al niño Jesús en sus brazos y hablaba del granito de trigo, el poquito del granito de mostaza, el poquito de levadura, el granito de trigo, el niñito Jesús. Esa secuencia de cosas pequeñas que saben morir, y de esa muerte nace la vida. De ese granito de trigo que en ese momento estaba Benedicto XVI teniendo en manos cuando nos dio al 1.000.000 de jóvenes, yo no era joven. Es decir, no era joven de cuerpo, pero sí de espíritu, tanto como el Papa. Pues eso era la bendición con el granito de trigo, con el niñito Jesús, que salva al mundo. Me acuerdo que comentaron bastantes periodistas al día siguiente que, sin explícitamente decirlo, había comparado la explosión del cristianismo en el mundo, que con esta revolución de amor que Cristo ha venido a traer a la tierra, un Dios que muere en cruz para salvarnos a nosotros, más amor, más locura de amor que eso, más revolución es imposible, estaba evocando la fuerza del cristianismo superior a la expansión del átomo que explota. Es como el átomo que se desintegra. Es el granito de trigo que muere, que se pudre en la tierra para dar fruto. Una similitud de aquella imagen del grano de trigo es lo que te puedo contar ahora de Benedicto XVI. Muchas gracias, don Julián. Mire, ahorita si me permite le voy a leer algunas preguntas, pero hay una aquí muy, muy interesante que nos preguntan aquí, ¿qué virtud en común destaca usted que comparten los papas con los que usted a lo largo de su vida ha convivido? O sea, desde San Juan 23 hasta el actual Papa Francisco. ¿Qué virtud encuentra en común o qué reconoce que los asemeja, que comparten todos ellos? El amor a la Iglesia. El amor a la Iglesia, que no es una institución benéfica, una ONG,
o no es una institución que han creado los hombres, que es el cuerpo de Cristo, es el cuerpo místico de Cristo. San Pablo ya hizo esa imagen tan estupenda, ¿no? Comparando la Iglesia universal con el cuerpo, donde hay infinidad de células, todas conectadas entre sí, todas alimentadas por esa vida del Espíritu Santo, que es el alma de la Iglesia. Todos los papas, yo los he visto, tenían una línea que en sus decisiones de gobierno, las preocupaciones que a veces les llevaban a no dormir, era servir a la Iglesia, que es servir a Cristo, demostrar el amor sirviendo, gastándose, queriendo consumir su vida como el grano de trigo. Cada uno con su carácter distinto, con sus peculiaridades. Fíjate qué diferencia hay tan grande entre Juan Pablo II, el atleta en todos los sentidos, ante un papa que parece que sale esquiando por las escaleras de la Basílica de San Pedro, con esa fuerza con que dio tantas vueltas al mundo, viendo a todos sus hijos en toda la geografía universal. Y el otro papa, Benedicto XVI, que elegimos a continuación, que aparecía hasta tímido, y es un padre de la Iglesia, como aquellos grandes santos que hemos visto en los primeros siglos de la Iglesia, no solo por los volúmenes que ha escrito de su doctrina teológica, sino por el empeño también apasionado de amor a la Iglesia y a Cristo que ha manifestado. Enseñarnos a nosotros los cristianos en una sociedad tendencialmente materialista y, diré, de espaldas a Dios, ese ocaso de una humanidad que parece que enseñarnos a vivir como los primeros cristianos, con la fortaleza que da la fe, con la alegría de una esperanza que supera cualquier tipo de esperanza humana. Ese que parecía un papa tímido no hace más que continuar la evangelización que el mundo necesita. La pregunta era bonita, sí. Sí, muchas gracias. Podría hablar mucho más. Fijaros que Benedicto XVI es el que bendijo la estatua que ya muchos de vosotros habréis visto en San Pedro, en la Basílica de San Pedro, puesta cerca de la sacristía. Se ve muy bien desde una ventana a la altura cuando se va caminando hacia la Basílica, ya en las procesiones interiores, en la celebración litúrgica. Y él personalmente la bendijo con unas palabras muy bonitas, poniéndolo como el que había anticipado toda la teología del laicado, la santidad y el apostolado, la llamada universal a la santidad y el apostolado en la Iglesia. ¿No? Es una interpretación del concilio y del peso de nuestro Padre en el Concilio Vaticano II de la máxima autoridad. Muy bien. ¿Qué otra cosa? A ver, don Julián, el padre Aníbal Valencia de Colombia quiere brevemente saludarlo y hacerle una pregunta. Por favor, padre Aníbal Valencia, si abre su micrófono. ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. Adelante. Bueno, don Julián, muy buenas tardes. Pues qué alegría volverlo a ver. No, simplemente, si nos cuenta un poco, una anécdota de el Papa Francisco, algo reciente que haya tenido con el Papa Francisco, si nos puede compartir. Sí, te voy a decir una cosa. El día que él celebraba los 50 años de su sacerdocio, que fue ahora en el mes de diciembre, queríamos los cardenales celebrar una fiesta, una gran fiesta en el Palacio Apostólico, una gran misa solemne en San Pedro, luego una reunión convivial en la sala ducal del Palacio Apostólico. Lo habíamos pensado muy por lo alto. Y él dijo, no quiero nada de eso, no me gusta. Eso es demasiado autorreferencial. A él no le gusta nada el ser autorreferencial. Es profundamente humilde. Es fuerte, como veis, y va de muy decidido.
pero no. Y sí, yo celebraré la misa como todos los días a las 7 de la mañana en la capilla de Santa Marta. El que quiera de ustedes venir, pues con mucho gusto celebraremos juntos. A las 7 de la mañana, en el invierno de Roma, en el mes de diciembre, quería decir que había que estar allí media hora antes, por lo menos, para la sacristía, para revestirnos a las 6:30, pero un poquito antes, y luego cada uno tenía que ir desde su casa. Estaba lloviendo. Yo habré cumplido 90 años, entonces tenía 89. Y otros colegas míos, pues no es que estábamos todos como para hacer una maratón, ¿no? Estábamos un poco, y pensaba, digo, uy, Dios mío, a esa hora de noche, lloviendo, con estas edades, y a las supone ponerse en camino hacia allí a las 6 de la mañana, pues cuántos irán, cuántos no irán, ¿no? Yo mismo, mi médico me dijo, pero bueno, si no es absolutamente necesario, si no sé cuándo. Dije, mire, eso de lo necesario o no necesario, eso deja al corazón. A mí me decía, yo puedo salir de casa, ¿no? Sí. Bueno, entonces, y fui, pensando que no íbamos a ser muchos los que estábamos allí. Y nos juntamos, yo creo que son 47 cardenales. Pues el que más o menos con su bastoncito, como se pudo, otro apoyándose en su secretario, el otro tosía y el otro estornudaba. Pero todos fuimos porque la unión de los cardenales y de los obispos al Papa es fundamental. Es la fuerza de la unión. La unidad es una bendición de Dios porque quiere decir que es una manifestación de amor, de cariño. Y celebramos con él la misa. Y yo ha sido de las concebraciones más emocionantes que he vivido, viendo cómo él se prodigaba celebró solo la misa, asistido por 2 sacerdotes, una cosa muy modesta. No quiso hacer la homilía porque le parecía que él no debía pues dar lecciones de oratoria sagrada al cuerpo cardenalicio que estaba allí, al colegio cardenalicio que estaba allí celebrando con él. Y después pasamos a saludarle uno a uno. Y entonces, cuando llegó a mí, le dije, usted escribió cuando recordando el día de aquella llamada divina al sacerdocio, cuando iba a una fiesta de jóvenes a los 20 años y pasó por una iglesia, entró, conocéis la historia. Y allí, hablando con un sacerdote que estaba solo, se decidió entregar su vida a Cristo completamente. Y usted hizo una poesía, le dije, que yo he leído, recordando que ese era el día de la primavera, que no coincide con el 21 de abril de aquí, es otro, en octubre, pero le llamaba así el día de la primavera porque había florecido en su corazón el amor a Cristo radical, completo, total. Pues eso a mí me recordó, mientras leía esa poesía, una frase de San José María, del fundador del Opus Dei, que también se acordaba muy bien de esa mañana en la cual él sentía los barruntos del amor, viendo las huellas en la nieve del pie de un religioso carmelita. Eso le conmovió y decidió en ese momento entregar también toda su vida a Cristo. Le gustó enormemente esa unión entre lo que a él le había sugerido la poesía de la llamada a la entrega a su sacerdocio el día de la primavera y ese susurros del amor de San José María. Ya te he contestado. Venga tú lo que tienes que hacer. A ver, aquí también me hacen una pregunta y qué bueno que lo hacen porque usted también convivió con el beato don Álvaro. Sí. Entonces, a lo mejor ahí un par de anécdotas que también nos quiera compartir
Bueno, Esta está siendo muy rica. tenemos que tener también medido el tiempo, ¿eh? Vamos a Vamos ver. bien, vamos bien. Vamos bien, sí. Don Álvaro es el ejemplo perfecto de esta virtud tan importante que hoy es casi desconocida en muchos ambientes, la fidelidad. La palabra fidelidad, que es ser consecuente hasta el último momento y hasta el último átomo de vida de los empeños, de las responsabilidades de amor que uno ha tomado. Pues esa palabra él la vivió de manera ejemplar. Fidelidad a su vocación, al Opus Dei, fidelidad a la confianza que el fundador del Opus Dei tenía en él. Sabéis bien, le llamaba Saxum, piedra, ¿no? En la que se podía apoyar. Yo en estos 27 años que he vivido con don Álvaro, porque después continué cuando murió San José María, hasta que ya me tuve que venir aquí al Vaticano. He visto siempre en don Álvaro la perfecta fidelidad hasta en los más pequeños detalles de delicadeza. Cuento uno, quizá resume todo el amor a la Iglesia, el amor a la obra, el amor al Papa, el amor al Padre que tenía don Álvaro. Yo trabajaba con él en la comisión conciliar que se ocupaba de la disciplina del clero y del pueblo cristiano. Era una de las 10 comisiones disciplinares del Concilio Vaticano II. Teníamos un día por la mañana una reunión muy importante, importantísima, porque teníamos que decidir lo que la comisión reunida, en la comisión estaba compuesta por unos 25 cardenales, arzobispos y un cuerpo de peritos, de teólogos y de canonistas. El presidente de la comisión, que era el cardenal Chiriachi, estaba enfermo y delegó en la dirección de los trabajos en don Álvaro, que era un simple sacerdote. Se encontró presidiendo pues a 25 cardenales, arzobispos y obispos de todo el mundo, que tenían que hablar para dar su opinión sobre unas cuestiones que por la tarde los peritos teníamos que poner en orden y llevar a la mañana siguiente, mejor dicho, a la tipografía vaticana durante la noche y a la mañana siguiente al aula conciliar de San Pedro a pedir el parecer placet, non placet, de los 2.500 padres conciliares. Era un momento importantísimo para todo el trabajo de la comisión. Y yo vi que don Álvaro estaba tenso. Habitualmente no lo estaba, tenía gran paz interior y exterior, se mostraba. Y pasé varias veces detrás de él y le pregunté, Álvaro, ¿quiere que pongamos en acto? Teníamos ya 2 o 3 personas que hacíamos intervenir para recordar cuando alguno al hablar estaba superando los 10 minutos que cada miembro tenía para poder dar su opinión. Y me dijo, no, está tranquilo, no te preocupes. Y esa escena se repitió 2 o 3 veces. Al final conseguimos que todos los padres conciliares dieran su parecer, que todo se recogiese bien para por la tarde poder ya elaborarlo en textos. Y cuando íbamos hacia el ascensor que nos llevaba a la plaza de San Pedro, donde nos esperaba Javier Cotelo, que era el que llevaba el coche, que nos tenía que devolver a Vilatevere, me dijo, ¿sabes por qué yo estaba un poco así preocupado y mirando a uno y otro para que no se largaran a hablar? ¿Y por qué? Sí, claro, yo estaba nervioso. Que no, pero yo sí estaba nervioso. Y me dijo, mira, hoy es miércoles. Los miércoles hay audiencia general. Y ahora son las 12:30. Hemos podido terminar a las 12:30. Javier Cotelo nos espera en la puerta, nos lleva a casa. El padre está esperándonos a la 1 en la Galería de la Campana, en Vilatevere. Yo no quiero hacer esperar al padre ni un minuto más. ¿Te gusta? Yo ahora a ti no te veo. No sé si tú me oyes o me ves. Sí, perfecto. ¿Sí?
Sí, Lo sí, sí, recuperamos de nuevo la vista. lo Y vemos y hoy oímos perfectamente. y También, perfecto. fíjate lo bonito que es ese detalle de hijo, de no querer hacer esperar al padre. San José María nos esperaba siempre todos los días hacia la 1, que es cuando terminaban las sesiones en San Pedro. Y no quería que que se alargara la sesión y el padre tuviera que estar esperándonos a nosotros. Parece que es una pequeñez hacer esperar a una persona 5 minutos, pero y es un detalle de delicadeza no hacer esperar a nadie. Pero hecho por una persona que tenía encima de las espaldas la responsabilidad de cómo funcionaba en el Concilio Vaticano II una comisión conciliar, eso es algo que es fuera de lo normal, muy fuera de lo normal, que se daba solo en el alma de una persona que era como don Álvaro Santo. Pues ya te he contado, por ejemplo. Muchas gracias. A ver, mire, Vale. rápido le comento dos preguntas que me plantean aquí. En el libro, perdón, En las puertas de Jericó, se platica una anécdota cuando se rumoraba que San José María sería nombrado cardenal. Mm. San José María respondió ante ese rumor diciendo que él tenía un padecimiento, un cardenal. Si nos puede contar sobre esa anécdota. Sí, es una cosa, si me acuerdo bien, porque lo vi, era un herpes zéster. Herpes zéster es una enfermedad virásica, los médicos lo saben bien, que produce erupciones tremendas en la piel. Es una enfermedad del sistema nervioso vegetativo, que infecta sectores donde se irradia ese nervio y se forman una serie de pústulas de color violáceo muy dolorosas y feas. Yo no sabía que tenía San José María herpes zoster, no sabía. Pero cuando yo le dije que se estaban cubriendo esos medos, sonrió, se abrió la sotana y descubriéndose el pecho me enseñó, era porque es por zonas, se llama zoster, y había cogido toda una zona inflamada de color violáceo con pustulitas por todas partes. Y me dijo eso, dice, esta es la púrpura que el Señor quiere para mí. Eso es lo que yo vi y es lo que la anécdota que cuento. Sí. Oye, y en otro libro, en el libro de poesías, Atajos del Silencio, Tere Boch nos... Eso no son poesías, son apuntes, apuntes Sí, de montaña. Bueno, llámale como quieras. Sí, sí, dime. pero menciona ahí, Tere dice, menciona usted, cuando no puedo más, cuando es necesario decir no puedo más Decir basta. y abandonarse totalmente en manos de Dios. Sí, sí, eso es una cosa que me pasó. Siempre me ha gustado subir montañas. Cuando ya no podía subir, bajar. Lo último que he hecho es bajar de aquí, de Llanícolo hasta la Plaza de San Pedro. Eso es un día en el que, no, simplemente eso me evocaba la historia del borrico, ¿no? Que nuestro padre, al fin y al cabo, ¿qué hizo? Yo decía que no había escrito la historia del borrico que él quería escribir con la pluma, pero lo había escrito con su vida. Él murió trabajando. Sabéis la historia, una mañana que estuvo con sus hijas en Vila de Leros. Y muchas veces eso quiere decir que el borrico, es decir, en el Opus Dei tenemos que trabajar como borricos, porque si no, no nos santificaremos. Lo digo eso porque con el crecer de la vida cómoda, es muy fácil que uno pueda aburguesarse. Y aunque se tengan los medios materiales necesarios,
Hay que procurar estar bastante atentos para que no se meta lo superfluo e incluso para saber prescindir a veces un poco también de lo necesario, porque otros, lo que a nosotros nos parece superfluo o poco necesario, para ellos es absolutamente necesario para sobrevivir. Están las obras de misericordia. Bueno, pues el borrico, una manifestación de pobreza es trabajar lo más que se pueda, hasta el límite de posibilidades. Cuando uno no puede hacer una cosa porque llega la jubilación, pues hay una disponibilidad de tiempo para poner ese tiempo al servicio de la nueva evangelización, a decir a las personas a quien corresponda qué puedo yo hacer más para llevar a Cristo al mundo, para dar a conocer mi amor a esos que todavía no son capaces o no saben cómo enamorarse del amor de los amores. Eso es lo que el borrico tiene que hacer. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces llega un momento en que dice, bueno, ya no puedo, ¿no? Yo tengo derecho a parar. Y es que ya no puedo más, ¿no? Bueno, pues vamos a ver un poco. El borrico tiene que pedir consejo, a ver si es verdad o es una manifestación de comodidad. Si uno resulta que, como nuestro Padre nos da el ejemplo de que muere trabajando, pues Dios lo bendiga. Yo personalmente pido, como nuestro Padre, al Señor poder celebrar la misa hasta el último día de mi vida y poder hacer algo también hasta el último día de mi vida, porque para eso estamos. Eso es lo de... Se me ocurrió porque cuando se va subiendo, yo en ese día simplemente me dio una enfermedad que la que tuve que hacer una operación quirúrgica después. Iba con otros, tampoco quería estropearles la excursión. Y no sabía cuándo tenía que decirles, hey, pararles, ¿no? Y esto son cosas que pasan a todo el mundo, sobre todo cuando se va ya adelante en los años. ¿Qué más preguntas? Hay preguntas muy indiscretas, ¿no? A ver, don Julián, ¿a usted le tocó estar en los últimos días, estar con San Juan Pablo II en el hospital Gamelli, en los últimos días, en el lecho ya de enfermo, De ya muerte. de muerte? Algo que nos pueda compartir de ese momento tan pues, dramático que a usted le tocó vivir. Eso es mérito de los mexicanos. Vosotros sabéis que Juan Pablo II tenía un cariño particular bueno, tenía el cariño a la Virgen que todos tenemos. Él tenía un cariño particular, yo creo, verdaderamente. El totus tus es un piropo magnífico hecho a una mujer que era la más hermosa de la tierra, su madre, su esposa, su novia, todo al mismo tiempo. Por eso le gustó tanto esa forma bonita que tenéis los mexicanos de cantarle a la Virgen. Como a nuestro Padre, que también le encantó lo mismo. Pues cuando subí ya porque al Gemelli fue 3 veces, la última de las que ya le habían hecho la traqueotomía, no podía hablar. Yo iba solamente a firmar en el libro de firmas que se ponía allí, ¿no? Me acompañaba el secretario, entré en el libro, en la habitación especial que había al ingreso del hospital y donde estaban varios de la Secretaría de Estado, iba a firmar, y me dijo el que estaba allí, el oficial, digo, espere, señor cardenal, que el secretario personal del Santo Padre quiere hablar con usted, y decía que venía a firmar. Y yo no quiero molestar. Dijo, no, si no quiere, si él quiere que suba. Me llevó al ascensor que subía directamente hacia... Eran 2 o 3 habitaciones que estaban así aisladas en una de las alas del hospital. Y allí estaba el secretario en la habitación antes de donde estaba el dormitorio del Papa. Y me dijo, no podemos verlo porque no puede hablar, está en oscuridad. Él le han dado un sedativo, está tranquilo en este momento.
Y pregunté por él y me dijo, ayer por la noche escribió en un papelito una sola palabra, Getsemaní. Entonces yo le dije, mire, yo le, 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 le voy a traer ahora dos cosas porque a lo mejor oyéndolo era un DVD con canciones, con las canciones a la Virgen que a él le gustaban más, ¿no? Y luego también una reproducción de La Pasión de Gilson, que es una película que habréis visto muchos de vosotros sobre la Pasión de Cristo, que es tremenda, de un realismo tremendo, pero que tiene un momento en el, como él había hablado de Getsemaní y de la Pasión, que son dos, la escena del encuentro del hijo que va al Calvario con su madre y en el momento de la Vía Dolorosa. Y hay un flashback, como se dice, ¿no? De una casa, de una calle de Nazaret, donde está la Virgen sentada en una sillita allí, y el niño Jesús que está jugando con otros y se cae. Entonces la Virgen se levanta inmediatamente y va a coger a su hijo que se ha caído. En cambio, en la escena del Dolorosa, el Señor va con la cruz y la Virgen no corre a cogerla, porque sabe que es lo que tiene que hacer, que va a morir en cruz, porque esa es la voluntad de su Padre Dios y es su Hijo que va a la muerte. Entonces, como era esa él había dicho Getsemaní, tenía tanto amor a la Virgen, pues yo le dije a él, digo, pues no sé, que se sienta acompañado, porque seguramente si la Virgen está en algún sitio, está ahora en esa habitación. Eso yo no tenía en ese momento la copia de la Pasión de Cristo. Y dije, bueno, por lo pronto aquí está el DVD, que eso lo pensaba dejar allí con la morenita, con algunas canciones más. Y ahora digo, voy y vuelvo ahora mismo. Dentro de una hora estoy aquí con eso, por si hubiera posibilidad de proyectársela, ¿no? Y dijo, no, ya la he visto antes. Y le dije, ¿en qué versión? Me dijo que era una versión en la que no estaba tan clara ese flashback y el silencio de la Virgen, en cambio en el otro, la madre que grita ante el hijo que se cae. Pues, y le llevé, no creo que llegase a verlo, porque de ahí, me parece que fue el día siguiente o 2 días después, es cuando se trasladó al Palacio Apostólico, que es donde murió. Pues él conservó a México un cariño muy grande. Eso lo sabéis bien vosotros, porque desde el primer viaje apostólico que hizo, que fue precisamente el 79, en diciembre del 79 a México, a Puebla me parece que fue el encuentro con el episcopado latinoamericano, pero hasta el final de su vida siempre encontraba ese cariño. Por eso yo pienso que, ya que me lo has dicho, tenéis en Juan Pablo II, en tantos santos que en el cielo rezan por vosotros, un gran apoyo para encomendarle todas las necesidades de vuestra tierra, todas las necesidades, todas las cosas que veis que se pueden y se deben arreglar. Y muchas veces hay tantas dificultades humanas que solamente una intervención de mucha gracia de Dios en los corazones que Él sabrá que tiene que trabajar, pues se consigue a través de la intercesión de los santos. Juan Pablo II también hasta el final de su vida demostró un gran cariño a México. Yo espero que no se enfaden los otros de las otras naciones, las que veo que, porque ahí me está hablando de Colombia, de otro de no sé dónde. También Juan Pablo II quería a toda Latinoamérica. Hay Argentina, de Colombia, de Venezuela, también está, nada más que no puede hablar porque está en otra plataforma, el padre Francisco, perdóneme, no, el padre Eric Nicolai,
que usted, que vive en Canadá y usted lo ordenó diácono. Entonces le manda muchos saludos aquí. Dice que se acuerda de sus de salidas. algunas excursiones de montaña. Exactamente, exactamente. Sí. Así es. Oiga, al- ya estamos muy cerca de la hora, don Julián. ¿Alguna anécdota de la época que también le tocó compartir, convivir con don Javier, que nos pueda Sí, comentar? Sí. sí. Con él he vivido, pues, hasta que ya me trasladé aquí al Vaticano, porque no tenía más necesidad que hacerlo, mucho tiempo. Él, siempre nos hemos, como diré, bromeado mutuamente, porque yo le decía a él que él era un chico de piso. ¿Esto qué significa? En el lenguaje en España y en Madrid especialmente, es ese que ha vivido siempre en ciudad, que del campo poco conoce, ¿no? Que tiene frases como alguna que no de don Javier, de don Salvador Canals, que era otro tipo de piso, de los que nunca están en las montañas, en los campos, todo eso, ¿no? Que decía que no, yo cuando quiero tomar tortilla con hormigas, digo que las hormigas me las traigan a casa. Pues esto con don Javier bromeábamos a veces en ese sentido, de que yo le invitaba al vez porque nos vamos de montaña, pero hombre, San aquí no, jugaba, le encantaba jugar al tenis y a mí más la montaña. Hemos estado siempre juntos con ello. Cuando llegué, él estaba esperando en la estación de Roma junto con don Francisco Vives, que en paz descanse. Eran los dos que fueron a esperarnos a la pequeña expedición que llegaba a Roma en 1953. Y siempre hemos estado muy juntos. También es un ejemplo él de esa fidelidad. Y con una gran memoria que tenía, era una gran ayuda a los dos, tanto a San José María como a don Álvaro, recordarles cosas. Pues un día, cuando tuve que escribir este libro, también de recuerdos de San José María, Dios y Audacia, que me dijeron, ¿no? Pero hay que publicar algunas fotografías. Y yo me acordaba de haber visto en el archivo fotográfico de Vila Tebre una en la que estaba por primera vez, y yo creo única, yendo a la montaña, en el Guadarrama, la montaña de Guadarrama, cerca de Madrid, don Javier Echevarría y don Fernando Valenciano, que está aquí en Roma, en Vila Tebre, y que también era otro de piso, pero que en la labor de San Rafael, en el apostolado con la gente joven, no podían no ir con otros que les gustaba la montaña. Y de pronto me encuentro con una fotografía de los dos chicos de piso en la montaña, y vestidos de alpinistas, con una pinta bastante poco, digamos, técnica. Y dije, esa fotografía hay que sacarla y ponerla en el libro. Y está en el libro, Dios y Audacia. Eso fue lo que se divirtió él cuando la vio. Se había hasta olvidado completamente de que existiera esa fotografía. Yo no sé si le gustó o no. Yo creo que sí, porque en el fondo se rejuvenecía también y me decía, ves que también a mí me gusta la montaña. Eso, había muchas pequeñas noticias y anécdotas de la convivencia en esos años. Pero sobre todo yo diría que lo más importante de él es esa misma línea de haber asegurado, esto es muy importante, la continuidad es muy importante, la continuidad en la iglesia, la continuidad en la obra. Una continuidad que, como decía don Álvaro, no es pasiva, no puede ser como arrastrados porque hay que hacerlo, porque sí, porque fue costumbre, porque eso es así, porque eso no. Porque el amor, cuando es amor, crece con el tiempo. Nuestro padre enseñaba tanto, yo lo utilicé cuando tuve que celebrar la misa a los 50 años de boda de mis padres. Le pregunté a mi madre, ¿pero tú quieres a papá como cuando erais novios? Sí, dije, no, que no.
Que sí, que sí, que sí, que no, que no. Que no, que sí. Mi padre estaba mirando, sonriendo, que se daba cuenta de lo que yo estaba diciendo. Y dije, no, lo hablas mucho más, porque has pasado 50 años de navegación, ¿no? Una barca que ha pasado por momentos de calma y por tanto momentos de tempestad, una guerra civil por medio, los hijos que os hemos creado problemas, todo este asunto. Pues mira, pasa igual con el amor humano. Entonces la continuidad consiste precisamente en eso, en que con el pasar de los años, no solamente no bajar en la entrega, no bajar en la capacidad de vibración apostólica, no bajar en la capacidad de escuchar y querer a nuestros hermanos, sino que vaya creciendo, como pasa también con el amor humano, ¿no? ¿Qué importancia da el Papa Francisco ahora a la presencia del abuelo en las familias, ¿no? Hemos visto ahora, ¿no? Cuántos con el coronavirus han muerto y cuántas veces esos hijos que no han podido dar la última despedida, ¿no?, estarán sufriendo por no haber podido hacerlo. Pues esa continuidad que en lo humano es tan importante para que se conserven las tradiciones y las costumbres y las cosas sanas de las familias, que ayudan tanto a mantener la unión entre aquello que hay uno que es más fuerte, otro que es más débil, aquel que es más listo, el otro que es menos listo. Todos, sin embargo, se quieren entre ellos y juntos forman una unidad estupenda. ¿Para qué? Para caminar, ¿no? Con la mirada en el cielo, lo importante es irse al cielo. Esa continuidad, pues, es una señal no solo de vida, sino de fuerza. Bien. Muy bien, don Julián. Mire, ya estamos, si me permite nada más, le mando saludos también de Ecuador. No había comentado, no había mencionado que también nos acompañan de Ecuador. Ya dijimos Argentina, Colombia, Venezuela, Canadá, de México, de muchos lugares de México. Eso particularmente. es un montaje. No. Si me permite, también, don Julián, hay quienes nos están pidiendo, pues si nos puede acompañar. Estamos llegando, bueno, hora de México son las 12:05 casi. Si podemos rezar con usted el Ángelus. Muy bien, sí. Don Julián. Del Espíritu Santo, amén. Ángelus Domini nunciavit Maria, cepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Domini, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, ora morti nostri. Et caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc in hora mortis nostri. Amen. Ora pro nobis Santa Dei Genitrix, Udene efficiamur promotionem Christi. Amen. Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovimus, per passione meius et crucem, ad resurrectione gloriam perducam. Per eundem Christum Dominum nostrum. Amén. Amén. Don Julián. Yo lo que quería, antes de despedirnos, Sí, claro, por supuesto. es deciros que ruego que recéis mucho porque nos lo están pidiendo tanto, ¿no? Por el Papa y por el Padre. Precisamente la obra, que es una cosa tan estupenda, esta grande familia que nos une tanto, es una parte pequeñica, bonita, llena de vida, pero pequeñica, de esta gran familia de Dios que es la Iglesia Católica, que tiene también un Padre, que es el Papa, sobre cuyas espaldas pues graba
la responsabilidad de conducir hacia el cielo pues a estos más de 1.000 millones de almas, ¿no? Y el pobre, pues hay que ver que está también, como yo he aprendido de los otros papas, a hacerse verdaderamente grano de trigo, que sepa consumirse para mantener viva la Iglesia. Sí. Pues que Dios nos bendiga. Ahora voy a ser yo el que me tengo que marchar, porque si no, yo tengo a mi lado el director de este centro, donde estoy enfricado, que es un chileno, que es holandés, Sí. y que ahora Ignacio. es Ignacio, sí, Juan Ignacio Vergara, y que ahora es italiano, y que está calladico, no dice nada. Dile algo, salúdale un Saludo a todos. Gracias, don Julián. Gracias, Nacho, por tu apoyo y a todos por su compañía. Don Julián, Dios Gracias a ti, Salvador, lo has hecho muy lo bien. bendiga. Dios lo Dios. cuide.